En el mensaje de hoy, Hebreos capítulo 4, nos vamos a concentrar en la palabra de Dios. Es viva, es activa y es cortante. Fracasar en creerle a Dios significa fracasar en entrar al reposo de Dios. Hebreos 4:11 dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El texto bíblico de nuestro mensaje de hoy es Hebreos 4, 12 y 13. Sin embargo, no podemos encontrar conexión entre lo que viene desarrollando el autor en el capítulo 4 si no comprendemos Hebreos 4:11. Dice Hebreos 4:11, vuelvo a leer en versión Dios habla hoy: hagamos todo lo posible por entrar a disfrutar del reposo de Dios. Pues el que desobedezca a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, no entrará. Aquí hay un urgente llamado a los cristianos judíos y a cristianos de todos los tiempos. Y el urgente llamado es a no seguir el mal ejemplo de los israelitas en el desierto. Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No entraron al reposo de Dios a causa de incredulidad. Y Hebreos 4:11 dice: no sigan ese mal ejemplo de los israelitas. Entonces vemos que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Y la desobediencia de la que habla aquí en Hebreos 4:11 es que los israelitas no le creyeron a Dios. Y esa falta de fe en Dios fue la razón por la que no entraron a la tierra prometida. Y esa misma incredulidad nos puede a nosotros dejar por fuera del reposo eterno. Seamos diligentes en escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo en Hebreos 4:11. Procuremos. Pongamos todo empeño, seamos diligentes, no fallemos. ¿En qué no debemos de fallar? Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los israelitas fallaron en confiar en las buenas nuevas que oyeron. Dios les habló en el desierto. A ellos Dios les habló de que Él tiene cuidado de ellos, que Él los va a proteger, que Él los va a guiar, que Él va a pelear por ellos, que no tengan temor,
de esos gigantes y de esas ciudades amuralladas, que ellos van a poder entrar a esa tierra prometida. Dios les garantizó con su palabra que Él iba a cumplir. Sin embargo, ellos no le creyeron a Dios. Asegurémonos entonces de entender claramente Hebreos 4:11 para que podamos hacer conexión con el versículo siguiente. Otra vez, Hebreos 4:11 dice: hagamos todo lo posible por entrar a disfrutar del reposo de Dios. Seamos diligentes y esforzados, pongamos todo empeño. ¿En qué cosa? En entrar al reposo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser diligentes y poner todo empeño y esforzarnos? Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El objetivo de la vida cristiana, según Hebreos 4, es entrar en el reposo de Dios. Ese es el gran objetivo de la vida. ¿Lo has pensado? No, hablo seriamente. ¿Has pensado que el objetivo de la vida cristiana es entrar en el reposo eterno que ofrece Dios? ¿De verdad lo has pensado? Muchas veces podemos estar reuniéndonos, participamos activamente de las reuniones de la iglesia, pero la idea de que mi objetivo es entrar al reposo que Dios me ofrece, ese reposo eterno, y debo permanecer fiel a Dios para poder entrar en ese reposo. Algunas veces creo yo que pensamos vagamente en ello. Pero para entrar en este eterno y gozoso reposo, debemos confiar en Dios. Hebreos 4:3. Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Así que la fe en Dios es absolutamente esencial, es crucial. Confiar en Dios. La palabra de Dios, la buena noticia, las promesas de Dios. Eso, la palabra de Dios es lo que hace posible la fe. Por último, ahora debemos ser diligentes en escuchar la palabra de Dios para no dar cabida a la incredulidad. Y este es el tema central de todo el libro a los Hebreos, 13 capítulos que tiene Hebreos. El tema central es una exhortación continua a permanecer fieles, a no abandonar el camino. Los recipientes del libro de Hebreos, los judíos
creyentes que estaban tentados a abandonar la fe debido a la presión de la sociedad incrédula, debido a la guerra espiritual, debido a tantos obstáculos y dificultades de la vida cristiana. El escritor de Hebreos les dice reiteradamente: cuidado con la incredulidad. Y por ejemplo, podemos leer Hebreos 2:1, dice así, sobre este tema reiterativo de el llamado a tener cuidado de no caer en esta incredulidad. Hebreos 2:1 dice: presten mucha atención. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. La palabra de Dios que ustedes han escuchado, presten con atención y sean diligentes a eso que han escuchado. Hebreos 3:1 dice de nuevo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este versículo habla de considerar, prestar atención, analizar con seriedad a Cristo, el autor de nuestra profesión de fe, la palabra que Él nos ha hablado. Hebreos 3:12 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y luego entonces Hebreos 3:15 finaliza esta serie de exhortaciones a tener cuidado de no caer en esa incredulidad. Dice así, Hebreos 3:15: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si escuchas hoy la voz, la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Ahora, sobre la palabra de Dios, el tema principal del mensaje de hoy, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. El autor de Hebreos describe aquí la palabra de Dios en una serie de expresiones maravillosas. Al menos encuentro unas 3 descripciones que hace Hebreos sobre la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo nos ha dejado. Palabra de Dios. Primero, Hebreos, aquí en Hebreos 4:12, el autor dice que la palabra de Dios es viva. Noten eso. La palabra de Dios es viva. Algunas cosas que tuvieron importancia en el pasado hoy están tan muertas como una piedra. Algunos libros famosos ya no tienen ninguna vida ni valor para la sociedad. Una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que su mensaje es actual. Y es que aunque el ser humano evolucione culturalmente, socialmente, en su alma, en su corazón sigue siendo el mismo. Las mismas luchas espirituales, amor y odio, alegría y tristeza, familia e individuos.
Todos estos son asuntos permanentes y solo la Biblia nos puede hablar sobre estas cuestiones. Por eso la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios nunca pasa de moda, porque su mensaje es actual. Su mensaje toca temas que no pasan de moda en el hombre. La esperanza y la desesperanza y todos estos asuntos relacionados con la vida. La palabra de Dios es viva. Fíjense, tal vez para nosotros, escuchen bien esto, cada vez que leamos la Biblia, si queremos entender el mensaje de la Biblia, no pensemos con la mente moderna, mucho menos en nuestro contexto cultural. Recuerden que la Biblia, los autores, cuando escribieron, no estaban pensando en la Iglesia de Cristo de Panamá Oeste. Ellos estaban pensando en un grupo específico de personas. Y nosotros necesitamos hacer un doble esfuerzo para poder entender el pasaje bíblico. Miren, para los israelitas, para los judíos, la palabra era algo más que sonido o expresiones. La palabra tenía vida. Cuando decían algo, esa palabra tenía valor. De ahí que, por ejemplo, bendecir. ¿Saben ustedes cuál es el significado de la palabra bendecir? Bíblicamente hablando. Literalmente significa hablar bien. O sea, desear algo bueno para alguien. Cuando uno dice algo bueno, el que lo está pronunciando en el contexto bíblico, eso va a suceder. Si para ellos, la palabra era algo más que sonido, ¿cuánto mayor poder real tiene la palabra de Dios? ¿Y qué fue lo que usó Dios para crear el mundo? La palabra. Simplemente pronunció y fue. Su palabra es viva. Una segunda característica que menciona de Hebreos 4:12 sobre la palabra de Dios es que ella es eficaz. Y ese es uno de los hechos innegables en la historia. Toda persona que toma en serio la palabra de Dios cambia, porque la palabra de Dios transforma. Ella es eficaz. La palabra que yo he hablado no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que la envié. La palabra de Dios es eficaz. Y Pablo, en aquel hermoso pasaje de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Todo hombre y mujer de todos los tiempos que lee y que entra en contacto, que escucha la palabra de Dios, su vida cambia. No puede continuar siendo la misma, porque la palabra de Dios es eficaz. ¿No lo hemos visto? Claro que sí, no necesitamos viajar en el tiempo. Podemos ver entre nosotros hombres y mujeres que han creído de corazón en Jesucristo y que se sumergen en la palabra de Dios. Sus vidas son una continua transformación. Su carácter está siendo moldeado por la palabra de Dios, porque ella es eficaz. Hebreos 4:12 también nos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y el autor aquí de Hebreos aporta diversas frases que muestran lo penetrante que es la palabra de Dios.
Ella penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu, donde nadie puede llegar. Ustedes saben que aún los mismos psicólogos admiten que, si bien es cierto, cuando alguien está con problemas mentales o emocionales, algunos recetan esta medicina para crear un equilibrio químico en el cerebro. Sin embargo, nosotros sabemos que nuestro cerebro funciona algo más que con lo que es la química e impulsos eléctricos. Hay algo más. Y en ese terreno solo puede trabajar Dios. Solo la palabra de Dios entra a esos oscuros recónditos del alma, del espíritu. Ella penetra, dice Hebreos 4:12, es más cortante que toda espada de dos filos. Todo ser viviente tiene vida física, pero nosotros los seres humanos nos diferenciamos o distinguimos del resto de seres vivos, porque tenemos vida espiritual. El espíritu, el alma, es la característica de los seres humanos. Y es como si el autor de Hebreos dijera que la palabra de Dios no solamente trabaja en la esfera terrenal y física, y en realidad Hebreos dice que la palabra de Dios trabaja en el campo espiritual. Trabaja en las emociones, en la voluntad. Tu vida emocional e intelectual deben someterse por igual al escrutinio de la palabra de Dios. Eso es lo que dice Hebreos 4:12. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Juzga, no en el sentido de emitir juicios de condenación, sino a fin de que uno pueda ver con claridad el bien y el mal. La palabra de Dios ilumina el alma y nos hace entender cuál es nuestra condición delante de Dios. Y en este punto, yo tengo un reto para la iglesia, para todos ustedes, para el año que viene. Y el reto es de que sigamos un plan de lectura. Vamos a leernos todo el Nuevo Testamento en un año 2020. Y para eso entonces yo tengo un plan, no es escrito por este servidor, plan de lectura por un año. Es un plan por ahí lo encontré, de una organización de las Iglesias de Cristo. Plan de lectura, calendario 2020. Para cada día hay un pasaje. Y si todos continuamos leyendo, si todos seguimos en el calendario mensual, todos vamos a estar creciendo y leyendo lo mismo. Necesitamos ser disciplinados. Tengo para entregar a todos los que deseen este calendario hoy. Creo que también el hermano Mario trajo unos cuantos, Gerardo tiene, así que tenemos, creo, para por lo menos empezar. Y si alguno se queda sin su calendario, puede sacar copia de alguien más. Miren, la mayoría de ustedes no lee la Biblia, no lo lee de forma regular. La mayoría de ustedes ni siquiera lo hace todos los días. Y saben, eso es algo que necesitamos mejorar.
necesitamos corregir dentro de nuestras resoluciones del año que viene. Yo le reto, yo te animo, yo te motivo para que dentro de esa lista de resoluciones y cosas que quieres para tu vida, quiero que hagas un compromiso con Dios de leer la Biblia. Pero yo sé que aquí entre nosotros sí hay hermanos que todos los días leen la Biblia, todos los días. Leer la palabra de Dios es preferible hacerlo lo primero que uno hace en la mañana. Y ahí entonces seguimos el ejemplo de los israelitas en el desierto, cuando Dios mandaba el maná, ese pan que caía del cielo, y ellos tenían que recogerlo muy temprano. Es mejor, pero si por X razón tú no puedes en la mañana, establece una hora fija. Miren, a fin de que podamos tener disciplina, necesitamos hacer un compromiso con Dios. Segundo, necesitamos establecer un horario fijo, que no cambie. Un horario de todos los días, a la misma hora y el mismo lugar. Usted va y su mente se acostumbra y adquiere ese hábito. Algunos dicen que por lo menos son 3 o 4 meses de hacer algo continuamente, la misma hora, el mismo lugar, todos los días. Al hacerlo así, eso llega a formar parte de tu vida. Eso es un hábito. Los primeros meses son cruciales para establecer esa costumbre. Yo te animo a que lo hagas, que adquieras un compromiso. Miren, esa lectura de la Biblia para salir del paso, eso que hacemos el domingo, eso no es suficiente, hermanos. Es como si alguien, miren, es como si alguien le dijera, dame un té. Y entonces la persona le pasa la taza y la bolsita del té la mete y la saca inmediatamente y se la entrega. No va a tomar té, ¿verdad? La bolsita del té tiene que estar sumergida por lo menos unos 3 minutos, a fin de que la persona tome té. Nunca vamos a crecer. Mira, va a terminarse el 2020 y si Dios nos da la vida, estaremos aquí y este servidor, si yo tengo vida, estará aquí predicando, último domingo del 2020. Y nuestra vida espiritual seguirá en el mismo lugar. Solo aquellos que se sumergen, oigan bien, sumergirse en la palabra de Dios, van a experimentar lo bello que es, lo hermoso que es. Siempre me encanta ilustrar este punto con lo hermoso que es el mar. Nosotros llegamos y nos ponemos en la orilla y vemos la inmensidad del mar, del océano, el horizonte, lo vemos. Y vemos el poder de las olas y vemos las gaviotas volando. Y sentimos la brisa del mar y decimos, esto es maravilloso. Claro que sí. Pero ¿saben qué? Si pudiéramos agarrar un equipo de buceo e ir y sumergirnos, vamos a quedar aún más maravillados de ver lo hermoso que es el mundo acuático. Los peces, los corales, todo lo que se ve allá en el fondo del mar. Y uno dice, esto es aún más hermoso. ¿Se dan cuenta? Cuando venimos aquí, nos reunimos y cantamos, como lo hicimos esta mañana, qué hermoso, qué bello. Me alegra, me siento bien. Este ambiente de los hermanos es hermoso. Pero ¿sabes qué? Eso es solamente un poquito, el pico
de lo que llaman el iceberg. Solo estás viendo un poquito. Y no se puede aquí en la reunión, que dura, ¿qué? 2 horas nuestra reunión, 3 horas. Solo 3 horas a la semana. Es como si tú dijeras, solo voy a comer el domingo y el resto de la semana no voy a comer absolutamente nada. Es ilógico, ¿verdad? Nos vamos a morir. Pero en la práctica eso es lo que está sucediendo con la mayoría de los hermanos. La Biblia la colocan en algún lugar y eso hasta el siguiente domingo, la siguiente reunión, buscamos la Biblia. Es muy triste, hermanos. Como el hermano aquel de la Iglesia de Cristo en Balboa, me invitó a comer después del culto. Él andaba un saco, llegamos a su casa, él se la quitó y lo colgó. Y me dijo, hermano, ¿sabe qué? Casualmente esto es lo que pasa con los cristianos. Nos vestimos de cristianos el domingo y al llegar a casa ya nos quitamos ese vestido de cristianos. No debe ser así. Nuestra nuestra vida gira en torno a la fe todo el tiempo. Todo el tiempo. Nuestra conducta, todo lo que somos es cristianos. Y eso involucra leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Tengo a su disposición entonces un plan de lectura que nos va a ayudar a sumergirnos y a crecer. Solo la palabra de Dios puede cambiarnos. Solo la palabra de Dios puede ayudarnos a crecer. Solo la palabra de Dios nos da la información que necesitamos para tomar decisiones en nuestra vida. Solo la palabra de Dios nos capacita para fortalecernos y tener convicción en la fe.